Vamos a hablar basado en estos versículos en la idea, la predicación de Pablo en Tesalónica. Y pondríamos un segundo nombre o una segunda frase, y es lo que identifica a los verdaderos siervos de Dios. Esto es importante que lo podamos ver, que lo podamos analizar. ¿Qué es lo que identifica a los verdaderos siervos de Dios? Pues es un hecho que siempre el enemigo está tratando y buscando métodos de desequilibrar a la iglesia del Señor. Y de hecho esos métodos siempre vienen siendo por medio de los falsos obreros. En este caso, Pablo va a hacer prácticamente un panorama de cómo es que en este caso se identifican los falsos predicadores, porque una de las cosas que siempre debemos como creyentes, como iglesia, de estar pendiente y de estar siempre a la expectativa es, hermanos, con respecto a las falsas enseñanzas que transmiten los falsos maestros. Esto es imperativo, esto es necesario. Dios lo mandaría como una orden para su iglesia, para que nosotros como ya personas que hemos entrado dentro de una dimensión de una vida nueva, no podemos olvidar que el enemigo siempre va a estar tratando de desviarnos del camino de la fe. Y una de las peores tragedias para lo que sería un creyente es el que se nos desvíe. ¿Por qué es una de las peores tragedias? Bueno, porque cuando nos desenfocan del camino verdadero, de hecho, en ese sentido ya vamos en una dirección que no es la dirección que nos ha marcado el Evangelio de la Gracia. Nos recordaremos de qué manera allá en el jardín del Edén las cosas iban bien. Adán y su mujer no necesitaban nada, tenían la vida, tenían todas las bendiciones de parte de Dios, y es más, la visitación personal de Dios con ellos. Pero ellos tomaron en poco las alertas que el Señor les había ya manifestado, les había dado de alguna manera, les había hecho saber de que ellos tenían que estar siempre a la expectativa por causa del engaño. Y es el engaño el que arruinó todo. Ellos no tomaron muy en serio, en el particular, estos primeros seres humanos, el tener mucho cuidado de la mentira, de lo falso,
Y ahí nosotros pues tenemos ya bien claro, y es más, la decadencia del mundo, la decadencia de lo que es la raza humana es por causa de haberse dejado persuadir por el engaño. Dios hizo a estos primeros seres humanos para que vivieran eternamente. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando entró lo que en este caso sería el engaño. Y de hecho, pues, esto no es que ya se dobló la página, no es que ya estamos exentos de tales situaciones, no, al contrario, hermanos, todo el recorrido de lo que es la iglesia del Señor, desde los inicios, bueno, estoy mencionando desde el jardín del Edén, pero siempre vemos que desde el inicio, en este caso de la iglesia, nosotros vemos la aparición de falsos maestros, de engañadores, y eso pues es una situación que está hoy latente. ¿Y por qué entonces no predicar y por qué no advertir a la iglesia contemporánea de estos peligros, para que de esa manera podamos resguardarnos, para que de esa manera podamos, hermanos, estar sabidos y de hecho estar siempre a la defensiva? Es importante eso. Eso es lo que prácticamente vamos a ir viendo acá. Por ejemplo, el apóstol Pablo en estos versículos que hemos leído, como decíamos, va a dar un panorama de cómo se identifican los falsos predicadores. Por ejemplo, Pablo ha mencionado que unos predican por envidia. Eso es lo que dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo número 15, 1:15 de Filipenses, nos habla de que, bueno, esto es importante. En el verso 15 leemos que dice: es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, es decir, los de buenas intenciones, pues saben que ha sido puesto para la defensa del evangelio. Pero aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros. Es decir, Pablo en este tiempo del despegue de la iglesia está alertando a los filipenses, diciéndoles de este peligro, cuando les dice: es cierto que algunos predican a Cristo por envidia, otros por ambiciones, otros porque ese es el método de desarrollar sus vidas. Es decir, que el enemigo siempre va a usar lo falso, y en este caso va a usar a las mismas personas para llevar a cabo lo que es el transversar, lo que es el desviar a la iglesia, al creyente, del camino correcto. Por ejemplo, en este caso vamos a ver, dice Pablo de esta manera, que hay quienes predican, es decir, que no, fíjense qué interesante esto, no a todo aquello que de alguna manera está manifestando, diría, una enseñanza, una mención de Dios, no se le puede poner eso
atención o cuidado, porque de todos, hermanos, ahora en este tiempo hay que desconfiar. Porque imagínense, unos predican por envidia, otros por algunos intereses, ¿verdad? Así que en este caso, dentro de la iglesia, como venimos diciendo, siempre han habido personas que, valiéndose de su falso cristianismo, lo han implementado para lograr sus objetivos. ¿Cuántos predicadores, cuántas personas usan púlpitos para lucrarse de los asuntos de Dios? ¿Cuántas personas? Eso no es una cosa nueva para nosotros. ¿Cuántas personas con manto de piedad, vestidos de oveja, se presentan como los grandes santos, los grandes hombres, para exponer asuntos divinos, para exponer la palabra de Dios? Y eso es necesario, que cada uno de aquellos que vamos dando pasitos, aunque sea cortos, aunque sea pequeños, dentro de la vida de Dios, tenemos que ponerle atención. Porque como dicen por ahí, que una bacteria se lo acaba el cuerpo, una mala comida lo lleva al hospital y hasta la muerte. Y así viene siendo dentro de la vida espiritual. Es decir, una falsa enseñanza vestida con mantos de piedad, y la persona dice, bueno, ahí se está predicando el evangelio. Ahí esos que están ahí son personas que entienden bien y que explican bien. Eso realmente es muy simplista dentro de la vida espiritual, ¿verdad? Porque, como decíamos, en este caso, siempre el falso tiene motivaciones muy personales. El falso siempre tiene motivaciones egoístas, motivaciones que van, hermanos, buscando provecho propio. Y en este tiempo, como decíamos, no es la excepción. En este tiempo es el tiempo más peligroso. El apóstol Pablo lo dijo, se lo dijo a Timoteo. Timoteo, los tiempos son peligrosos. Se lo dijo en aquel tiempo, hace 2000 años. ¿Y qué no será ahora, cuando ha habido una gran evolución de lo que es el engaño, de lo que es la maldad, de lo que es la vida en este mundo? ¿Qué no será ahora? Por eso, en este caso decíamos que ellos se camuflajan para buscar sus objetivos. Porque, por ejemplo, uno de los objetivos, en este caso, es bastante común, es el dinero. Es el dinero. Son grandes movimientos religiosos que su énfasis no es la salvación de las almas, sino el énfasis es la búsqueda, es los asuntos económicos, ¿verdad? Esto es una situación, hermanos, que nosotros no podemos de ninguna manera pasar por alto. Dice la segunda carta de Pedro, en su capítulo número 2, es interesante que vayamos viendo cómo en este particular dice Pedro, en este capítulo número 2, en el versículo número 1 en adelante. Sí, usted lo puede ir chequeando del capítulo 2
1 en adelante, en el pueblo judío, ¿verdad? Dice, hubo falsos profetas y también entre ustedes habrán falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que lo rescató. Aquí no es, diríamos, una narrativa del pastor. Aquí no es una exageración del que está predicando. Aquí es algo que nosotros lo podemos ir, hermanos, comprobando con la palabra. Imagínense, está diciendo, en el pueblo judío hubo falsos profetas, ¿verdad? Y también entre ustedes, les está diciendo el apóstol Pedro a los que se dirige, y también entre ustedes habrán falsos maestros que encubiertamente introducirán herejía. ¿Qué significa herejía? Herejía significa que lo saquen a uno de la verdad. Eso, para hacerlo simple, que lo saquen a uno, que usted ya esté creyendo lo que no está en la palabra. A eso se le puede llamar herejía. Entonces, en este caso, hermanos, esto es lo que nosotros leíamos en el versículo número 5, porque vamos a ver lo que es la diferencia del verdadero siervo. Y a eso siempre hay que ponerle atención. Vemos en el caso de la diferencia de los verdaderos siervos de Dios. En el versículo que leíamos nosotros acá, este versículo número 5, vemos cómo Pablo se dirige a los tesalonicenses y les dice, yo lo voy a leer, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Es decir, Pablo, aquí podemos hacer, dentro de esto que estamos viendo en estos versículos, podemos ver un contraste, porque de hecho lo que es antónimo de lo que Pablo está diciendo es lo falso. Pero Pablo muestra él a través de su testimonio quién es o cómo se puede descifrar el verdadero siervo de Dios. Y él lo dice y lo expresa en este versículo, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Es decir, que esto es otro asunto. Esto que Pablo está diciendo, en contraste de lo que es falso, dice, pero nosotros nunca nos presentamos ante ustedes, tesalonicenses, les estaría diciendo, con palabras lisonjeras. ¿Qué es lo que usa el falso? Palabras lisonjeras. ¿Qué es lo que busca el falso? El falso tiene avaricias. El falso anda en busca de sus intereses. Y eso, en verdad, hermanos, es un grave problema, porque eso es lo que Pablo destaca de lo que en este caso sería lo verdadero, porque nunca, es decir, nosotros, dice Pablo, usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios lo sabe. Dentro del campo israelita, las cosas se confirmaban con dos testigos dentro de la ley. Era dos testigos o tres personas que darían fe de que aquello era verdad. En este caso, Pablo está poniendo a los tesalonicenses como testigos y nada menos a Dios también como testigos. Es decir, está usando el mismo principio.
Le dice: ustedes en este caso son testigos. ¿Cuál es mi conducta? ¿Cuál es mi motivación? Y el otro testigo es Dios. Dios lo sabe. Qué importante, ¿verdad, hermanos? Esto que estamos viendo acá. Entonces acá estos prácticamente se los dice a los tesalonicenses y por ende a la iglesia de hoy día, porque la palabra de Dios es actualizada. La palabra que hace 6,000 años se escribió en el Génesis, esa palabra está viva hoy. Esa palabra tiene vigencia hoy. Damos un gloria a Dios, hermano. Entonces la palabra de Dios es para todos los tiempos. Entonces en este caso nosotros vemos que Pablo está tomando a Dios mismo como testigos, porque sus motivaciones de él no es en este caso los asuntos efímeros de esta vida. La motivación de Pablo en su trasfondo eran las almas. Él no andaba detrás del dinero de nadie. Él no andaba lisonjeando a nadie. Él era un hombre que hermanos, se centralizaba en predicar a Cristo y, como decía, y a este crucificado. Damos un gloria a Dios. Entonces, hermanos, cuando, por ejemplo, las motivaciones de las personas, de los predicadores, son otras, es un gran peligro. ¿Por qué? Porque no están yendo hacia un objetivo de bienestar para el otro. Eso viene siendo como el caso de un médico. Le voy a poner este ejemplo. El caso de un médico, nosotros vemos dentro de esta profesión que es bastante conocido, pues hay médicos que o hay personas que estudian la medicina y su motivación no es el dinero. Su motivación es ser de gran bendición para la humanidad. Entonces, esto es muy sabido. Nosotros vemos en ese campo profesional de la medicina a personas que tienen esa vocación y que se esmeran de una manera importante en bendecir y no en aprovecharse, ¿verdad? Porque si hablamos en ese diríamos, en ese rubro de medicina, hay personas, hay médicos que primero le hacen un estudio a uno, como que es que bueno, uno dice: ¿y por qué será tanto pregunta, tanto esto y de dónde vive y qué come, qué carro tiene? Todo eso ya le indica a uno que las motivaciones de ese médico no es curarlo a uno, ¿verdad? Las motivaciones de ese médico es dinero. Y si yo le pongo, yo no estoy diciendo que esa es la excepción. Yo estoy diciendo que hay personas, así como dentro del campo de la vida espiritual hay verdaderos siervos, también hay falsos siervos, ¿verdad? Entonces, en todas las áreas nosotros vamos a encontrar, hermanos, ese contraste. Si vemos en el caso matrimonial, los jóvenes andan buscando una esposa. El varón anda buscando una esposa y dice: yo quiero una esposa para que me atienda, para que me cuide, para que me dé. ¿Qué futuro lleva a esa novia que se va a casar con ese interesado? ¿Qué futuro lleva? ¿Cuál es el futuro que le espera a esa pobre mujer? O si es la mujer que su motivación no es, diríamos, el ser una ayuda idónea, y su motivación es
este tiene dinero, me va a dar mis gustos y me va a dar todas mis, llenar todas mis inquietudes. Y eso se da, hermanos, eso se da. Por eso le digo que este contraste es aplicable en todas las áreas de la vida. Entonces viene el muchacho, dice que lo que quiere es alguien que le sirva. Y ahí totalmente está fuera de base, está fuera de la lógica, por lo cual es que deben de casarse. El casarse, aunque no es el tema, hermanos, pero como estamos relacionándolo con las motivaciones que hay, el casarse de esas parejas es, hermanos, si yo me voy a casar como joven, mi motivación debe ser para servirle a ella, para honrarle a ella, para cuidar de ella. No es para que me cuide ella, no es para que me dé ella. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es decir, esas son buenas motivaciones. Pero si es lo contrario, pues como decían por ahí unos señores antiguos, que Dios los socorra, ¿verdad? Que Dios los socorra en ese matrimonio, ¿verdad? Si pudiéramos hablar de los políticos, ¿cuál es? Política, lo que significa es, hermanos, servicio. Eso es la palabra política, servir. Pero si el político, su motivación es verdaderamente hacer honor a la palabra política, hermanos, va a ser de gran bendición para el país. Pero si sus motivaciones no es trabajar para sacar adelante aquel proyecto de nación, y sus motivaciones es, hermanos, egoístas, buscando realmente lo que no ha conseguido en su vida, entonces preguntémonos a dónde va ese país, a dónde va a ir a parar ese país. Es decir, ese país se va a hundir, porque el que ha sido puesto en esa administración tiene motivaciones erradas, tiene motivaciones que no son las motivaciones de servir. Ahora apliquémoslo eso a la vida espiritual. ¿Está conmigo, iglesia? Apliquemos eso a la vida espiritual. Si el predicador, su motivaciones es la codicia, si el predicador, las motivaciones es la fama, es decir, la gloria, que eso es lo que él está buscando, pensemos cuál es el futuro de esa pobre grey que está siendo pastoreada por ese, hermanos, por ese personaje que en lo que menos está interesado es en el desarrollo espiritual de las ovejas. ¿A dónde va a ir a parar esta iglesia? ¿A dónde? Por eso es que es necesario predicar estos temas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tan, diríamos, tan desenfocados con respecto a lo que es la vida espiritual, que creemos que todo aquello donde se menciona a Dios, eso es saludable, eso es bueno, eso nos sirve para llevarnos a una vida de éxito espiritual. Momento, dentro de las cosas que como personas y como creyentes en particular debemos de tener nosotros cuidado, es, hermanos, ¿qué es? O primero, ¿qué
es el evangelio que a mí me han predicado? El evangelio del éxito humano, el evangelio de los logros humanos. Uno debe de preguntarse cuál es el evangelio que nos está predicando el líder que tenemos. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio de que lo vamos a lograr en esta tierra, que tú no vas a ser pobre, que tú vas a ser millonario, que tú vas a tener poder, que vas a estar arriba y no abajo, malinvirtiendo lo que son los conceptos de los versículos, incluso de la palabra. Entonces, ¿qué es? Entonces uno dice, por eso es que hay que saber quién nos predica. Primeramente, ¿qué es el evangelio que nos predican? Ahora hay de todo color y de todo sabor. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora hay de todo sabor y de todo color. Eso debemos de saberlo. Porque, hermanos, hay tanto interés, tanta motivación, no por bendecir, sino por bendecirnos. Entonces ahí está ese tipo de predicaciones, que Dios lo que ve es lo de adentro, pero no lo de afuera. Que Dios es bueno, como Dios no nos va a perdonar todo eso que estamos haciendo, aun cuando ya somos creyentes. Es decir, suavizando lo que es, hermanos, lo que no se debe de suavizar. La Biblia, hermanos, en la vida cristiana, nosotros como creyentes no podemos estar en el centro. No hay puntos céntricos dentro de la vida espiritual, dentro de la vida de Dios. Bien, usted está todo a este extremo y todo a este otro extremo. Es decir, está todo en el mundo o está todo en Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es lo que debemos de entender dentro de la vida espiritual. No son puntos centros. No, si usted con media vez ande Biblia, y aunque sea impiazo, no importa. Media vez usted llegue a la iglesia y dé su diezmo, usted va para el cielo. No difiere del catolicismo romano, que lo que se inventó un papa fue para hacer la catedral de San Pedro que ahora tienen, es que, hermanos, se inventó, estaba mala la economía, se inventó las indulgencias. Y ese fue un bombazo que les funcionó. Y empezaron a predicar que las almas pecadoras, parientes nuestros, van para el purgatorio. Pero que cuando nos depende lo que nosotros echemos en la caja, es decir, habían unas cajas. Y ellos decían, cuando depende lo que eches en la caja de esa indulgencia, así brinca el alma de tu pariente del purgatorio y sale del purgatorio. Esos se llaman fraudes espirituales, ¿verdad? Es decir, de todo eso venimos nosotros, de ser manipulados. Pero es tiempo de levantar la cabeza, es tiempo de ver para arriba, es tiempo de afincarse en la palabra de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Es tiempo de saber qué es el evangelio que nos están predicando. Hay picos de oro. Hay personas que se van a especializar para tener buenas maneras de, hermanos, de retórica espiritual. Hay personas, hay institutos. Mire, hay gente que anda luchando por los títulos que se les otorguen títulos de reverendo, porque ya con ese título de reverendo ya ellos pueden apantallar, ya ellos tienen la verdad absoluta, y ya ellos pueden, hermanos, diríamos, exigir aquellos derechos que supuestamente ellos tienen. Siempre es necesario, como dije hace un momento, saber
¿qué es el evangelio que nos están predicando? ¿Por qué? Porque así como lo oye, hay evangelios falsos que lo predican los falsos. Y los falsos se visten de, hermanos, de ovejas. Pero el Señor los identificó como lobos rapaces que no perdonan el rebaño. Se da cuenta que la vida espiritual no es venirse a sentar a una iglesia y no es decir yo me congrego en esa iglesia de la esquina, aunque sea la iglesia de la muerte, porque ahorita está bien, hermanos, proclamado lo que es esa secta de la iglesia de la muerte, o la otra secta de la Santa Madre. Que el Señor reprenda al diablo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No, yo me congrego aquí, aunque sean mormones, aquí me voy. Aunque sean testigos, de todos modos hablan de Dios. Aunque sea este pastor que ya tiene 4 divorcios y que ya lo pillaron por ahí con más, no importa. De todos modos habla de Dios. Qué simples somos muchos. No sabemos qué significa esto. El evangelio es vida o muerte. Vida o muerte. No es un asunto. No es un asunto subjetivo. No es un asunto superficial. El evangelio es vida o muerte. Por lo tanto, dentro de la vida espiritual, lo primero que uno tiene que hacer es ver el que nos predica. Es necesario saber quién es el que nos predica. Y luego es necesario saber cuál es la doctrina y cuál es el evangelio que nos está predicando. Porque nosotros debemos de saber que si nos predican otro evangelio que no es el evangelio de la Biblia, fíjense qué interesante, hermanos, nos sacaron de la competencia. Nos sacaron, porque eso fue lo que sucedió con los Gálatas. A los Gálatas les dice Pablo, les dice: Gálatas insensatos, ¿quién les estorbó? En versiones de otra clase dice: ¿quién los hechizó a ustedes? Es un hechizo. ¿Qué pasó con los Gálatas? Llegaron los falsos maestros, hermanos, promoviendo un evangelio que debería de sumársele las obras. Ese es el evangelio que les llegó. Y no era ofensivo, a la verdad no era ofensivo, porque si a usted le digo yo: hermano, ya estamos en la gracia, pero vamos a hacer estas obritas para terminarnos de salvar, usted dice: está bien, eso no es ofensivo, pero doctrinalmente es letal, porque la salvación no es por obras, sino por gracia. ¿Se entiende, verdad? Entonces las obras serán el resultado de mi vida nueva, pero no para salvarme. Entonces a los Gálatas le llevaron un evangelio que parecía ser evangelio original, pero claro que por eso tiene uno que tener el oído afinado, el oído espiritual. Uno no debe de venirse a dormir a la iglesia, uno no debe de venir a perder el tiempo a la iglesia, uno debe de venir a aprender a la iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. ¿Por qué la gente deserta de la iglesia? Porque estuvieron en la iglesia, pero nunca estuvieron en la iglesia.
Usted nunca se acostumbre a venir a marcar tarjeta como que fuera fábrica esto. Usted venga, hoy voy a un culto. Y si usted quiere afinar el oído, usted no se perdería culto. Porque en esto necesitamos nosotros tener afinado el oído. Porque el virus espiritual llegará de una manera sutil a la vida de aquel que está caminando. Como los Gálatas. Ustedes corrían bien, les dice Pablo. Ustedes, es decir, ustedes eran buenos creyentes. Es más, yo fui el que les doctrinó. Ustedes corrían bien, pero ¿quién os estorbó, Gálatas insensatos, para no seguir el evangelio y adoptar un evangelio que no es el verdadero? O sea que hay evangelios que no son verdaderos. Eso hay que tenerle mucho cuidado. Imagínense qué triste es. Qué triste es. Qué doloroso es que yo termine mi vida espiritual, me muera, porque uno se puede morir de un momento a otro, con la esperanza que le han predicado que uno se va para el cielo. Y que cuando uno sale del cuerpo, en lugar de que lo agarren los ángeles, lo agarran los demonios. Qué experiencia más dolorosa. Por eso hay que andar de vivo acá. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Por qué? Porque un virus, hermanos, usted ve cuántos mató el virus del COVID. Como 70 millones mató. Un virus que según lo graficaban, decían que era como alguien que entra al cuerpo, se para por aquí y está viendo por dónde va a entrar y empieza por las partes húmedas a entrar y se va introduciendo y empieza a guerrear, y las defensas del cuerpo le tienen miedo porque los sentidos han expresado temor a ese enemigo que ha entrado al cuerpo, y él va tomando ocasión y va buscando las partes más vulnerables del cuerpo y se aloja en el pulmón y en los demás y lo mata. El virus de la mentira espiritual, del evangelio falso, no difiere, papito. Es peligrosísimo. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Y lo que quiero terminar, la idea es de que ¿por qué los Gálatas, aunque donde estamos predicando es en Tesalonicenses, por qué los Gálatas fueron socavados en su fe? Porque no tenían los oídos espiritualmente afinados. Aquí hay que afinarse, hay que leer, hay que orar, la vida del creyente en cuanto a la Biblia es leer, escudriñar y meditar. Eso es lo que dice allá el Señor en Juan. Escudriñar. ¿Qué quiere decir? Escudriñar es una palabra que dice escarbar, 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 escarbar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Escarbar. Pero preguntémosle a la iglesia de hoy día si tiene tiempo de escarbar. Preguntémosle si tiene tiempo. Si a veces la Biblia ya es un amuleto que lo traemos a la iglesia solo para que no digan que andamos caídos, pero eso se lo nota desde lejos. ¿Qué se nos nota? Que ya estamos para tirar la toalla. Entonces, aquí no se trata de estar haciendo una imagen. Aquí se trata de tener los sentidos espirituales afinados, porque el virus del engaño llegará cuando menos lo esperemos, porque el diablo siempre espera el momento oportuno. ¡Fua! Le dice: ahora vamos a este lugar, le dice. Vamos a este lugar. Vamos, vos vieras qué bonito, vos vieras cómo
que como se mueve el espíritu ahí, vos vieras, ahí hay libertad del espíritu. Vamos. Y sutilmente que él dice, bueno, si no es malo que yo vaya ahí al estadio, no es malo. Y peor que ahora, la propaganda es, ven y llévate tu milagro. El Señor, hermanos, el énfasis del Señor no fueron los milagros. El énfasis del Señor fueron las almas. Que se salven las almas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y ese es el cliché que se usa. Ven y llévate tu milagro. ¿Cuál milagro? Y ahí van los simples. Y ahí vamos los simples. Y luego venimos trasteados. Término mecánico. Usted sabe de eso, hermano. Luego venimos hablando locuras. Riéndonos solos. Hablando de teologías y todavía no sabemos cuál es el alfa y cuál es la omega. Damos un gloria a Dios, hermano. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y ahí venimos. ¿Por qué? Porque no cuidamos de la vida espiritual. La vida espiritual debe de ser como aquella señorita que está virgen. Así debe ser la vida espiritual. Yo lo he puesto en ese ejemplo. Que viene ella, se cuida, está virgen, y viene el otro que le ofrece el cielo y la tierra y ni trabajo tiene el tipo. Y le dice, dame. Si me das. ¿Y por qué es que después la gente, los hombres no se quieren casar con las hipotas? Porque las inteligentes le dieron primero. Concedieron el deseo del galán. Dame, y estemos así. Por eso es que ahora el término ya cambió. No es como el tiempo cuando yo me crecí, que novio es novio. Pero ahora novio le dicen al marido y a la mujer, ¿verdad? Entonces viene y pasa lo mismo y le dice, dame. Así es el enemigo. Entonces viene en la vida espiritual. El creyente debe de cuidarse como debería de cuidarse una señorita. Ya que le diga que él dame. No, ¿cómo te voy a dar? De hecho, es de pegarle 4 patadas al que le pide dame. Porque sus motivaciones, ¿cuáles son? Mujer, complacencia. Esa es la motivación. Sería loco una cipota de andar con un... ¿Qué le ponemos? Con un monstruo de esos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Sería loco. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer la muchacha? No. Y es más, no, cortar relaciones con alguien que le está exigiendo algo que no debe, que no se debe. Amén, iglesia. Damos un gloria a Dios. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Denos un aplauso al Señor. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Entonces, lo que necesitamos es cuidarnos. ¿Verdad? Que viene la oferta. Que vamos allá. Que vos vieras allá cómo votan gente. Mira, vos vieras cómo han prosperado aquellos. Vos vieras, y en esta iglesia solo viejitos hay. Y en esta iglesia no hay novio para que vos te consigas uno. No, entonces están el diablo usando a la misma gente, aquellos que ya están caídos dentro de las iglesias. Y ahí dice aquel, yo le he dicho, por ejemplo, que uno en la vida cristiana debe tener convicciones. Si mi papá me trajo a la iglesia y mi papá se va de la iglesia solo por capricho y por birrinche, yo no me muevo de esta iglesia. Uno tiene que tener convicciones, porque si uno anda para arriba y para abajo, ahora se va a mover uno, porque en realidad ya uno descubrió que es un falso. Ya uno descubrió que ese es un aprovechado de la obra. Entonces yo no lo voy a componer. Si no lo compone Dios, no lo compongo yo. Entonces me zafo de ahí, me voy de ahí. ¿Se entiende, verdad?
Entonces, en este caso, uno debe de cuidarse como creyente. Es una bendición tener pastores íntegros. Es una bendición tener una iglesia con sana doctrina. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. Es una bendición. Aunque no lo crea, es una gran bendición. Porque eso viene siendo como la comidita de la casa. La comidita de la casa no le hace daño a uno. Pero la comida de afuera lo puede escapar de matar. Porque en primer lugar, aunque sean esos restaurantes famosos, a menos que tengan una buena supervisión de la salud, pero por lo general cocinan con aceite de camión. Y uno, mire, se lambe los bigotes con el aceite, que es rico este aceite, dice, pero es de camión. Pero en la casa no se atreve la esposa a darle a los hijos eso, va buscando lo mejor. Así es mejor la comida de la casa que la comida de la calle. Oh, gloria a Dios. Entonces el creyente tiene que cuidarse. Entonces cuando le viene la oferta, ¿no? Mantenerse. No hay motivos. No hay motivos por qué yo estoy completo. ¿Por qué a veces la gente anda insatisfecha? ¿Por qué la gente dice, mire, yo voy a la iglesia y no siento nada? Es que andas mal. Y la gente dice, yo me voy a ir a buscar a donde haya presencia del Espíritu. Es que en la iglesia no hay esto. El problema no es la iglesia, el problema somos nosotros, que no hemos entendido que la vida espiritual es como un jardín. Hay que abonarlo, hay que fumigarlo, hay que bendecirlo, hay que protegerlo. Que se oiga un poderoso amén. Entonces, las motivaciones, y viene Pablo les dice, ¿quién les enseñó a ustedes, Gálatas insensatos? Porque ustedes caminaban bien. Y quiero decirles, así de tajante es la vida espiritual, que si un ángel del cielo, si viniera un doctor dentro de los predicadores, de esos másteres en divinidades, no importa, yo no estoy en contra, pueden haber hombres santos de Dios, máster en divinidades, pero Pablo estaría diciendo, si viniera un ángel del cielo a predicarles otro evangelio, no le creáis. Pero ya los habían trasteado, porque no hay otro evangelio. Solo hay uno. Damos un amén. Solo hay un evangelio. El evangelio de la gracia, el evangelio de la misericordia, el evangelio de la salvación, el evangelio, hermanos, que catapulta al hombre de la muerte a la vida. Ese es el evangelio, el único evangelio que hay. Entonces las motivaciones son peligrosas. Por eso siempre es importante, no importa que uno vaya lejos a congregarse, pero media vez está comiendo de la Biblia, no ande llorando que la trabazón, que el pasaje, que la gasolina. Arrepiéntase, que Cristo le ama. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hermanos, no estén llorando. ¿Por qué? Porque usted está invirtiendo, ¿verdad? Usted está invirtiendo. Por ejemplo, eso es lo que está diciendo Pablo. Mire lo que es el verdadero siervo. Dice, porque nunca usamos el verdadero siervo. Por eso hay que poner atención. Cuando usted ve a esos arrogantes que se rasgan las vestiduras, esos pastores que andan buscando fama, que andan buscando
hermanos, de todo eso, menos el instruir a su rebaño para un crecimiento espiritual. Hay que ponerle atención, pero mire las características del verdadero siervo. Versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Está bueno esto, hermano. Damos un gloria a Dios. Voy a leerlo en otra versión para que le veamos un poquito. Ya. Entonces es del 2, ¿verdad? 2:5. El 2:5. Dice en el 2, versículo 5, como saben, nunca hemos recurrido a la adulación ni a las excusas para obtener dinero. Que mire, hermano, fíjese que no tengo, fíjese que no he comido. Todo ese tipo de gente que anda llorando y que quiere que otros sufraguen sus necesidades. Hay que ponerle atención. Estoy refiriendo de personas, porque no puede ser, uno tiene que pedirle a Dios. Uno tiene que pedirle a Dios. En esta iglesia nosotros le pedimos a Dios y Dios no nos ha dejado. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aquí tenemos pastores, hermanos, en el voluntariado. Eso no se da, solo se dio en el tiempo del libro de los Hechos. Aquí nosotros no estamos recibiendo un cheque cada 15 días. Aquí le servimos a Dios para la gloria de Él, y no es jactancia. ¿Qué le parece? Ahora, yo he conocido, estaba viendo el cheque que le dan a un pastor de aquí de El Salvador. Le dan $8,000, $9,000 de pago por 4 semanas. La Biblia no está en contra de que el pastor viva de la obra. No, la Biblia dice, no impidas al buey que tría, el buey que tría. ¿Acaso dijo Pablo, no puedo comerme un quesito de las cabras? Está diciendo, pero Pablo renuncia a su derecho porque él prefiere mejor centralizarse en los asuntos espirituales y depender de Dios. Y eso es lo que leemos acá en el versículo número 5. Damos un amén. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones. Ay, hermano, qué lindos son, mi amor. Mire que de lejos se te mira la aureola y todos esos son aduladores. ¿Verdad? ¿Por qué? Para que la gente esté ahí. Eso no funciona, eso no es sostenible. Entonces Pablo dice adulaciones, ni las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Entonces dice en el versículo número 6, ni buscamos gloria. Es decir, estos hombres no andan buscando fama, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros. Se los dice a ellos, ni de ustedes buscamos gloria. Nosotros no queremos gloria de ustedes, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Dicho de otra manera, aunque pudiéramos usar nuestra autoridad apostólica para que ustedes nos mantengan y nos den lo que necesitamos, pero no, dice Pablo. Wow, qué calibre de hombres. Ajá, eso es lo que dice el 6. No buscamos glorias de hombres. Las iglesias hoy andan buscando que les den la etiqueta de que son la iglesia más grande. Eso los llena su corazón. Que los hombres les pongan la etiqueta: vos sos la iglesia más grande del mundo. Y se jactan de sus glorias.
¿verdad? Ni buscamos gloria de hombre, ni de vosotros. Mire qué delicado es la vida espiritual. Detalles que parecen pequeños, pero son grandes. Ni de otros, aunque podríamos seros carga, como apóstoles. Dice de otra manera, aunque tenemos derecho de que ustedes nos den el sostén, pero no queremos abusar de nuestra autoridad. ¡Wow! ¿Qué les parece, hermano? ¿Cuántos quieren un pastor de eso? Levanten la mano. Ya no hay. Un montón de chabeleados son los que hay. Damos un gloria a Dios. Pero hermanos, aun cuando Elías dijo, Señor, solo yo he quedado, el Señor le dijo, no, Elías, todavía hay 7,000 rodillas que no se han doblado ante los Baales. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de las glorias. Todavía hay, aunque pareciera que no hay. Que se oiga un poderoso amén. Los verdaderos no buscan glorias. Los verdaderos, hermanos, buscan más bien el beneficio, ¿verdad? El beneficio. Los verdaderos lo que buscan es, fíjese lo que dice el versículo 7. Antes fuimos, mire cómo son los verdaderos. Antes fuimos, váyase conmigo el versículo 7. ¿Qué dice ahí? Antes fuimos, ¿qué? Tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Preguntémosle a los que andan detrás del dinero de las ovejas si así son. Venda la casa y confíe que Dios le va a dar 2. Pero tráigamela acá a la bolsa. Dice Pablo, tan grande es nuestro afecto, el verso 8, por vosotros, que hubiésemos querido, ¿qué dice? Entregaros, no solo que el evangelio, lea, no, por lo menos lea un poquito ahora aquí en la iglesia. Dice, no solo el que dice, el evangelio de Dios, sino que también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Las características del verdadero siervo de Dios, aparte de que no anda buscando, no es codicioso. Eso es lo que dice allá las reglas para los que quieren obispado, ¿verdad? No es codicioso, no anda buscando glorias. Su esmero es el crecimiento espiritual de sus ovejas, a tal grado que acá nosotros vemos que dice que, fíjese qué interesante, dice, antes fuimos tiernos a vosotros como la nodriza que cuida a sus hijos. En este caso, y luego dice más adelante, así como el padre, dice, qué bueno, ¿verdad? Así como los padres, la nodriza lo que da es calor, el padre lo que da es consejo. El padre lo que da es exhortación para que el hijo avance. Es totalmente opuesto a las pretensiones de los falsos. Las iglesias, el mundo entero, hermanitos, oiga, yo finalizo con esto, están llenos los púlpitos de falsos. La Biblia dice, escuchando doctrinas de demonios. En el capítulo 1:4 de Primera de Juan dice, probad, hijitos, los tiempos son malos. Probad los espíritus, porque han salido muchos falsos. Probad los espíritus, pues ¿cómo lo va a probar uno? Ni se congrega, ni lee. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cómo vamos a probar? Probar los espíritus si son de Dios. Es decir, hay que probar ese predicador. Hay que ver quién es ese. Hay que levantarle la chaqueta. ¿Qué es lo que es? Porque qué triste es, hermanos, morirse uno en una iglesia pensando que está salvo. Pero nadie puede estar salvo si le han metido una doctrina que no es la de la Biblia.
Por eso es necesario, yo me pongo a pensar, hermanos, ¿cuántas iglesias, verdad? ¿Cuántas iglesias? Yo no digo que hay muchas iglesias que son confiables. Hay muchas iglesias, pero la gran mayoría de iglesias, por eso yo me pongo a pensar cuando la gente se va de aquí del país y se va a otro país, digo, Dios mío, en primer lugar yo lo que haría, pienso yo, pues lo estoy diciendo así porque no me ha tocado, pero no sé, yo no me movería porque todos, por ejemplo, todos los que se han ido de esta iglesia fuera del país, con algunas excepciones, la mayoría se han ido a morir espiritualmente. Ya luego los ve uno lejos, inconocibles. Mujeres que eran de pudor, uno las ve, ya ni las conoce afuera porque agarraron el evangelio liberal, porque ese evangelio de ustedes es legalista. Gracias a Dios que nos liberamos del legalismo y ahora somos libres, dicen. ¿Cómo no? Qué triste es terminar la vida en una iglesia falsa y que cuando ya quiera reaccionar ya no se puede. Por eso, el que tenga oídos, oiga. Cierre sus ojos, con sus ojos cerrados.